dos cuestiones, porque me interesaría trabajar dos cuestiones. Primero, ¿qué entendemos por energía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de energía, ¿no? En un segundo momento, quisiera comentarles, porque yo dije recién que estamos en un proceso de transición energética, y tal vez lo interesante es poder mostrar, ¿hubo otros procesos de transición energética anteriores en la historia de la sociedad? ¿Cómo fueron? ¿Qué características tuvieron? ¿Qué diferencia tiene este proceso de transición? Y finalmente, ¿qué es lo que hay que cambiar si esto no nos gusta? Digamos, y en todo caso, como cierre, plantearles por dónde nosotros pensamos que habría que pensar esas dimensiones de qué es lo que hay que cambiar en ese sentido. Esto es así, 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 así. Ahí está, lo logré. Primera cuestión que tiene que ver con esto de qué es la energía para nosotros. Miren, hay pueblos del continente que creen que el petróleo es la sangre de la tierra y hay otros que piensan que es el oro negro. En ese marco de diferencias están las concepciones sobre la energía, las diferentes concepciones que existen. La energía no es solamente un flujo de algo que sirve para moverlo, para transformarlo, para calentarlo, para enfriarlo. La energía es un fenómeno cultural, político, económico, ambiental, social, y estamos hablando de esas dimensiones que tiene la energía. La energía no es solo energía en sí mismo, es materia también. La materia también es energía y es importante trabajar esta idea de que la materia y la energía son un mismo problema porque, como vamos a ver, convergen en la problemática central respecto a la transición energética. En segundo lugar, yo les dije que quería comentarles brevemente cuál es la historia de la sociedad humana y la energía. Y cuando uno recupera y ve lo que escribieron los historiadores sobre este tema, ve que no hubo muchos procesos de transición energética a lo largo de la historia humana. ¿Qué significa transición energética? Significa cambio, procesos, son caminos largos en los cuales cambiaron las fuentes energéticas que se utilizaban, pero no solo cambiaron las fuentes energéticas, sino que cambió a la par la forma de organización de la sociedad alrededor de las fuentes energéticas también. Entonces, un primer cambio, y no hubo muchos en la historia de la sociedad, un primer cambio fue cuando pasamos de la etapa de cazadores-recolectores a cuando aparece la primera agricultura. Población nómade, muy poca sobre el planeta, que iba recogiendo los frutos, donde la principal fuente energética era el fuego y algunas herramientas básicas, que cuando aparece la agricultura se modifica fuertemente, aparecen las ciudades, aparece la acumulación, aparece el aprovechamiento de algunas especies fotosintéticas, se empieza a utilizar el agua, el viento para poder producir energía mecánica, y esto significó un primer gran cambio en cuanto a las fuentes energéticas, pero también en cuanto a la organización de la sociedad. Hay un segundo proceso dentro de la misma agricultura, que es cuando aparece la esclavitud, la conquista de los continentes, etcétera, que significaron también una apropiación de energía del trabajo humano, que es también energía. La energía no solamente son las fuentes energéticas. Y hay un tercer proceso de transición energética, que es el que más conocemos todos, que es básicamente la aparición de los combustibles fósiles, la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor, el motor de combustión interna. O sea, un gran proceso de los últimos 200, 300 años que fueron los que más cambiaron la realidad sobre el planeta, ¿no? Y tal vez lo que cambió fuertemente son los paisajes del planeta, ¿no? O sea, cómo cambió, cómo se veía el planeta, desde un planeta con naturaleza pura a un planeta fuertemente urbanizado, fuertemente antropizado, con una infraestructura muy grande, y que significaron, como mostró Melissa en su presentación, no solo un crecimiento de la población sobre el planeta, sino un crecimiento también exponencial y muy superior de la cantidad de energía que se utiliza. Y eso tiene que ver con una característica central de este proceso de desarrollo que hemos vivido en los últimos siglos, que se denomina complejidad social y que ha producido un incremento del metabolismo social, o sea, la cantidad de energía que ponemos en juego para desarrollarnos, que ha implicado un proceso
de extracción y de utilización de recursos del planeta que no se condicen con la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá habría que poner sobre la mesa la idea de la imposibilidad de un crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. El planeta tiene recursos finitos. La cantidad de agua que hay en el planeta es finita, es una cantidad, no podemos fabricar más agua. La cantidad de cobre que hay en el planeta es finita. La cantidad de petróleo que hay en el planeta es finita. Y no podemos aspirar a tener un crecimiento infinito como el que se está dando porque los recursos no alcanzan ese marco. Y esta es la principal diferencia de este proceso de transición energética que abordamos actualmente con los anteriores. Todos los procesos de cambio anteriores implicaron que tuvimos más energía y más materiales disponibles. En este momento, este proceso de transición energética, por dos cuestiones. Porque tenemos una matriz sumamente petrolera, sumamente carbonera, sumamente gasífera, fósil, y debiéramos dejarlos básicamente porque son los principales causantes del calentamiento global, pero aunque no los dejáramos se van a terminar, digamos, y porque si quisiéramos tener ese tamaño de estructura energética con fuentes renovables, tampoco nos alcanzarían los materiales y minerales que existen en el planeta. Con lo cual, el proceso de transición energética es un proceso sumamente complejo en ese sentido. Como les decía anteriormente, hubo un crecimiento exponencial de la cantidad de energía, básicamente combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, que son el 90% de la matriz mundial y prácticamente el 90% de la matriz argentina. Y esto que parecía el principal problema hace algunos años, que era que se iban a terminar los combustibles fósiles, hoy es un problema de segundo orden. Hoy el principal problema es el calentamiento global y la necesidad de abandonar esos combustibles fósiles. Yo les traía algunos datos de Argentina, Nicolás los pasó, no los voy a comentar, pero porque él pasó muy claramente cómo es la estructura de consumo y de fuente, y avanzo fuertemente sobre esto, en el sentido también de mostrarles que en Argentina, básicamente nuestra responsabilidad sobre el cambio climático, si bien es menor en el contexto global, tenemos una responsabilidad dividida entre el sector de la energía y el sector agrícola ganadero en Argentina, que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Argentina. Ahora, volviendo al anterior, pensemos, transición, proceso de cambio, largo, tedioso, difícil, caro, etcétera. Para poder pensar ese proceso de transición tenemos que pensar qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que no nos gusta de este sistema, qué es lo que no estamos de acuerdo con este sistema. Y en todo caso, ahí tenemos una lista telegráfica de temas que quisiéramos cambiar. Primero, un sistema fuertemente fósil. Tenemos que dejar los fósiles por el calentamiento global, o porque se van a terminar, pero por el calentamiento global primero. Segundo, Melissa también mostró, tenemos un sistema energético fuertemente desigual, o sea, creció fuertemente la cantidad de energía y la verdad, ¿para qué producimos energía? Producimos energía para vivir mejor, en realidad. Esa es la necesidad de producir energía. La energía no debiera ser otra cosa que una herramienta que nos permita vivir mejor. Y en realidad se produce cada vez más energía y sin embargo tenemos 1000 y pico de millones de personas sin electricidad, etcétera, etcétera, todo lo que comentó Mel sobre pobreza energética. Tenemos un sistema energético muy concentrado, muy centralizado, un sistema energético muy conflictivo. Yo no me acuerdo si Nicolás planteó la temática. Hoy hay guerras, siempre hubo guerras en el mundo por el petróleo, por el carbón, por la energía, por los materiales. Hoy tenemos guerras en el mundo por petróleo, pero también tenemos otros conflictos. Tenemos conflictos por tarifas, por las obras de infraestructura, etcétera. O sea, el sistema energético es un sistema conflictivo y tenemos que trabajar sobre eso. Y en último lugar, tal vez dos cuestiones que tienen que ver con lo que se está planteando acá también. Necesitamos democratizar el sistema energético, lograr que la sociedad asuma que el problema energético es un problema que debemos resolver entre todos, que no se lo tenemos que dejar a los técnicos ni a los políticos solamente. Digamos, yo me adscribo al mundo de los técnicos también, pero no tenemos que dejarlo. Es un problema de la sociedad, es un problema de la organización de la sociedad y debemos encontrar mecanismos que nos permitan discutir estas cosas. Discutir
y tomar decisiones sobre estas cosas. Y en ese camino hay un camino para poder trabajar sobre todas estas líneas. Y después hay muchas otras características que debemos trabajar. El sistema energético es un sistema cada vez menos eficiente. Cada vez necesitamos más energía para producir energía. Y esto es un problema, porque si la energía crece exponencialmente y cada unidad de energía necesita más energía para producirse, más allá de la plata que tenga o no para producirla, es un problema porque necesito cada vez hacer más pozos, cada vez romper más montañas, cada vez utilizar más territorio para producir esa energía. Entonces, esto es para nosotros lo que hay que cambiar. No solo tenemos que ir a fuentes renovables de energía, sino que tenemos que hacer el sistema energético menos desigual, menos concentrado, menos centralizado, más democrático, más equitativo, más eficiente. Y ese es el proceso de transición al que aspiramos. Por eso, como comentaba el Turco en la primera presentación, esto no es un problema solamente de energía, es un problema de sistema de organización social que cuestiona la forma en que nos organizamos, la forma en que satisfacemos nuestras necesidades y la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. O sea, esto es clave respecto a si vemos a la naturaleza como un lugar a ser explotado, como un lugar a donde obtener recursos, o vemos un lugar del cual somos parte y del cual necesitamos para poder sostener la vida. En ese marco, y para ir cerrando, algunas cuestiones respecto a por dónde pensamos nosotros que debiéramos avanzar en un proceso de transición energética. Y aquí un listado que voy a recorrer relativamente rápido. En primer lugar, lo que estuvo planteado también en las partes anteriores, nosotros le pusimos de mercantilizar. Pero básicamente es trabajar sobre la construcción social del derecho a la energía. Los derechos son construcciones sociales, no son cosas que aparecieron de la nada. Los derechos humanos, el derecho al agua, son construcciones que hemos hecho como sociedad. Y el derecho a la energía debemos construirlo como sociedad, debemos discutir qué significa, cómo, qué. Esto no significa que la energía no se tenga que pagar o no, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la lógica de funcionamiento. Por ejemplo, ¿cómo podríamos trabajar en eficiencia en función de lo que planteaba Nicolás, si la normativa de las empresas de energía en muchos casos hacen que la empresa gane más cuando más energía vende? Con lo cual ahí aparecería una contradicción. ¿Cómo? Voy a hacer eficiencia y la empresa va a perder plata en ese caso. Claro, la empresa se preocupa por la eficiencia cuando el sistema se puede caer, porque ahí, listo, no tenemos más energía para vender. Pero eso no tiene que ver con la empresa pública, sino tiene que ver con la normativa, la regulación, las leyes de mercado que hoy gobiernan el sector energético. Entonces ahí hay que trabajar sobre la normativa, sobre la legislación, sobre la construcción social del derecho a la energía, concebir a la energía como un derecho. El segundo eje, que para nosotros es tal vez el más importante, el más difícil, el más largo plazo, es cómo construimos otras formas de ser felices con menos materia y energía. Porque el planeta, si todos quisiéramos tener, por ejemplo, la cantidad de automóviles por habitante que hay en Estados Unidos o en otros lugares, no alcanzarían los materiales del planeta, no alcanzarían los minerales, el cambio climático sería un caos mayor, etc. Con lo cual, tenemos que encontrar formas de vida, construcción cultural, de forma de satisfacción de necesidades que se adapten a la realidad del planeta. Y esto, dicho muy respetuosamente, en el sentido de que esto lo tenemos que hacer en un marco de desigualdad. O sea, algunos tienen que consumir más, otros tienen que consumir menos, y todos tenemos que consumir diferente. Tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan avanzar en este sentido, y este es el proceso más largo, porque es un proceso cultural. En definitiva, ahora, ¿podemos hacer algo todos los días frente a esto? Sí, por ejemplo, la producción local de alimentos, la agroecología, el intercambio local de productos, etcétera, hace que tengamos que poner menos transporte en los alimentos, menos agroquímicos, menos energía, en definitiva, en la producción de cosas. Hay una cantidad de herramientas que pueden servirnos para esto, que parece un desafío gigante, lo es, pero sobre el cual podemos trabajar. El tercer punto, que también estuvo planteado en las charlas anteriores, es asumir que la energía puede ser una herramienta de redistribución de la riqueza. O sea, la energía puede ser una herramienta de redistribución de riqueza. Y en un contexto
de altísima pobreza como tenemos en el país y de altísima pobreza energética, la energía puede servir para mitigar la pobreza. Y esto tiene que ver con políticas. No tiene que ver solamente con el pago o no pago, sino garantizar el acceso, mejorar el hábitat, o sea, mejorar la calidad de las viviendas. Hay una cantidad de políticas. Tal vez la característica de esta dimensión de la transición energética tiene que ver con una urgencia. Hay gente que la está pasando mal en estos temas. Entonces esto requiere una respuesta más acelerada de la que estamos dando en este rubro. El cuarto punto, ya me perdí cuántos números, pero debe ser más o menos el cuarto, tal vez es el más técnico. Tenemos que dejar los fósiles, tenemos que ir a fuentes de energías renovables. Como les planteó Nicolás, ninguna fuente energética es inocua, todas producen impacto. Tenemos que analizar caso por caso, pero claramente debemos dejar rápidamente los fósiles e ir a fuentes renovables. Pero básicamente tenemos que hacerlo de una manera de reducir la cantidad de energía que utilizamos vía diferentes aspectos. Porque si nosotros hacemos cuenta, como les decíamos anteriormente, si quisiéramos tener un mundo totalmente eólico, no nos alcanza el cobre que hay en el planeta. Si quisiéramos tener hoy la misma cantidad de autos eléctricos que hay de combustión interna, 1.200 millones de autos en el planeta, no nos alcanzaría el litio para las baterías. Entonces, hay una cantidad de elementos que requieren de un cambio de otro tipo también en este sentido. Y tal vez el tema de que es el tema tecnológico, tal vez es el tema donde tenemos más respuestas, porque el tema tecnológico yo diría que gran parte está resuelto, digamos, tecnológicamente no hay grandes secretos. El tema en todo caso es de las políticas públicas necesarias para llevarlos adelante. Y finalmente, dos cuestiones que tienen que ver con básicamente el cambio de modelo productivo. Hoy en día, ¿qué significa el cambio de modelo productivo? El modelo productivo de un país es qué produce, para quién produce y cómo produce. Habitualmente se decide el modelo productivo y después digo, bueno, a ver cuánta energía necesito para este modelo productivo y veo de dónde saco la energía, hago unos pozos, etcétera, etcétera, o compro energía si tengo plata, etcétera. Hoy en día la restricción es la energía. No podemos tener cualquier cantidad de energía disponible. Entonces tenemos que pensar que debe haber sectores industriales que deben desaparecer, otros que deban cambiar. Por ejemplo, está desapareciendo a nivel global la industria del automóvil particular de combustión interna. Ya en el 2035 en Europa no se van a poder comercializar, etcétera, etcétera. Por supuesto, las fábricas de autos quieren ahora fabricar todos autos eléctricos, pero como vimos, esto es inviable. Ahora, eso debemos discutirlo como país. ¿Qué debiera fabricarse en nuestro país y cómo? Lo mismo por el sector agrícola, si uno quiere. El sector agrícola hoy en el país consume 7 veces más energía por Producto Bruto Interno que hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de producción altamente intensivo en energía. ¿Hay otra alternativa? Sí, hay muchas alternativas. Entonces, ¿por qué no tenemos políticas públicas que piensen cómo tener un modelo productivo que consuma innatamente menos energía, en definitiva, y que sirva para mejorar la calidad de vida de la gente? Entonces, discutir qué cosas deben desaparecer a futuro. Muy probablemente cuando ustedes estén en nuestra edad casi no vaya a haber motores de combustión interna en los automóviles, pero ojalá no haya esa cantidad de autos eléctricos, sino que haya transporte público, eléctrico en todo caso y con electricidad renovable, y sobre eso hay que trabajar. Sobre eso van a tener que trabajar ustedes. Vamos a un mundo más conflictivo, con más restricciones. El futuro para ustedes va a ser más duro que el que vimos nosotros. Va a haber restricciones, va a haber más disputa por los recursos porque cada vez son más escasos. Y debemos prepararnos como sociedad para soportar eso y para construir estas otras formas de relacionamiento que nos permitan, como decíamos, satisfacer todas las necesidades. Y finalmente dos temas, que lo adjuntábamos a la democratización. Claramente tenemos que multiplicar este tipo de actividades y no solo esto, sino lograr que sobre la energía tengamos poder de decisión como sociedad y que no quede solamente en ese núcleo de especialistas o de lobbies de empresas para decidir, de lobbies de empresas, básicamente corporaciones, etcétera, para decidir cuál es el futuro energético. Ahí tenemos un trabajo de involucramiento desde lo local para construir política energética en la ciudad donde vivimos, ver de qué manera viven. ¿Quién mejor
para resolver la pobreza energética en nuestras ciudades que el gobierno local. Bueno, ahí tenemos que mover las cosas para que pueda haber actuaciones. Y el último tema es el tema tecnológico. Como decíamos, hay una cantidad de temas tecnológicos resueltos. Ahora, debemos concentrarnos en aquellas tecnologías que nos sirven para resolver problemas sociales en primer lugar. O sea, yo creo que debiéramos pensar no necesariamente en aportar a la gran tecnología en todo momento, sino tal vez hacer un impasse y pensar que en primer lugar tenemos que resolver los problemas sociales y pensar qué tecnologías sirven para resolver problemas sociales. Y cuando hablamos de tecnología, no hablamos de aparatos, hablamos también de gestión, de modo de organización, de relaciones, hablamos de ese tipo de tecnologías también. Y eso es un camino también que debemos recorrer. Finalmente, para nosotros la energía es eso. Para nosotros la energía no es una mercancía, o no debe ser una mercancía, no es solamente un elemento físico como el cual planteábamos. Para nosotros la energía es una herramienta que nos debe permitir vivir mejor en este contexto de límites finitos de los materiales, de límites planetarios por el cambio climático y el límite en los sumideros y de desigualdades. Y hay que ver cómo congeniamos esto. Límites y desigualdades. O sea, hay gente que la pasa mal, hay gente que la pasa demasiado bien para lo que hay y tenemos límites y recursos finitos. Y tenemos que ver de qué manera socialmente resolvemos esto. Muchas gracias.